Ahí va, listo, ya empecé a grabar. Bueno, a ver, ya tengo varios que empezaron a subir al Padlet. Bueno, después voy a ir chusmeando a ver, porque aparte son bastantes, no voy a ir leyendo uno por uno. Em, Les comento más o menos cómo va a ser la dinámica del taller. Bueno, me presento, soy Julián Pihuel, soy licenciado en letras. Actualmente estoy trabajando en escuelas secundarias como profe y eh, se me ocurrió crear este taller porque a mí siempre me gustaron también mucho los videojuegos. Y empecé a sentir como la necesidad de crear un espacio de análisis y de creación de contenido que tenga que ver con tomar a la cuestión interactiva, ¿no? Que tiene que ver con la creación de historias, tanto desde el análisis como desde la creación en sí. Así que bueno, estuve investigando, estuve leyendo un par de cosas y dije, bueno, creo que este va a ser el gran motivador. Es la primera vez que doy un taller de este tipo, así que nada, estoy un poquito nervioso, pero bien. Entusiasmado también, así que esto también lo vamos a ir armando a medida que vayan avanzando las clases. Después les voy a pasar un archivito con donde les voy a explicar bien más o menos las dinámicas que vamos a hacer en cada clase, y un poco también bueno, si vamos a hacer algún trabajito, etcétera, ¿sí? Ahora mismo necesito algún voluntario o voluntaria, si se anima. eh, ¿Se acuerdan que yo les mandé un link de un jueguito que se llama Penélope Espera Sola? ¿Alguien se anima a compartir pantalla y compartirlo para todos? Así lo vamos viendo cómo es el jueguito, el juego poema, digamos. Mientras voy a ir mirando Discord, que hubo gente que me habló ahí. Hola, Caro. Dale, dale de una. Sí. Belén, Belén no sé cuánto me preguntó en Discord que no escuchaba nada, no sé si fue la misma que preguntó acá. Pero sí, el audio está funcionando perfecto. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar? ¿Se escucha raro o algo? No. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, a ver si esperemos a que Caro comparta pantalla y arrancamos con lo de Penélope Espera Sola. Ah, claro, Belén me decía que no andaba el audio y yo le respondía hablando. O sea, eh, sí, perfecto. Yo le mandé un mail a la creadora de este juego, me respondió, pero le dije si quería venir a algún encuentro para que nos cuente más o menos cómo fue el tema de la producción, en qué se inspiró eso. Pero no sé, hace un par de días se lo mandé, todavía no me respondió, pero capaz que en una de estos encuentros viene, aparece. Eh, Bien, el sonido no se escucha, ¿no? ¿Alguien escucha el audio? Ah, bueno, dale. Ahí va. Dale, dale. No, déjalo un cachito para que la gente pueda leerlo y anda avanzando. Para los que son nuevos en este tipo de narraciones, acá se puede interactuar con algunas palabras en este texto. En este caso, las que están en rojito, ella va a poder hacer clic y va a hacer algún cambio en la historia. Eh, Bien, Carlos. Sí. Bien. A ver, espera un cachito ahí. Porque yo la otra vez cuando lo jugué hice clic en donde dice esperar con dignidad, creo. Era fácil esperar con dignidad durante la guerra. A nadie le incomoda una mujer que está sola mientras ella pertenezca a alguien. No. Hacé clic en el alguien. A ver, porque me parece que esa no la hice. Bien. Al hijo del rey.
A un espejismo. Bien. Ah, y ahora podés ir con el otro, claro. Bien, hacé lo que quieras, Caro. Bien. Buenísimo, gracias, Caro. Bueno, yo ese link lo había dejado ayer. Capaz que algunos ya lo pudieron jugar en algún momento. Acá sin querer dejé fijada una. Ahí está. Eh, se llegó a ver bien, pudieron seguir más o menos de qué se trataba el texto. Bien, buenísimo. Después vamos a hablar de eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre digamos, el formato o algo así? Porque después yo les voy a explicar algo más concreto de la producción. Eh, pero bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención la forma en la que está conducido el poema. Es como una especie de juego poema, ¿no? Eh, y sobre todo por la incertidumbre que me generó hacer clic en las palabras, la forma en que algunas cosas se iban repitiendo, eh, porque yo lo pensé, por ejemplo, cuando vos haces clic en la parte que dice esperás un año, 2 años, 3 años, yo no sabía hasta dónde iba a llegar, hasta que después me acordé que, bueno, creo que la guerra de Troya duró 10 años. Eh, y me di cuenta de que si eso estuviera escrito en un poema, en un libro, eh, la estrofa o el verso ese debería estar escrita 10 veces. Me pareció muy genial esa decisión estética de la autora. Ahora quiero que pasemos a otro jueguito que les voy a compartir yo, que se llama Storyteller, que es totalmente diferente, pero sí tiene que ver con textos y con narración. Eh, pero es como un poquito de acertijos. Creo que, Caro, vos también ya lo conocés porque lo vimos en el seminario que habíamos hecho la otra vez. Eh, sí, está la demo en Steam, pero el problema es que está en inglés. Yo tengo acá una especie de prototipo que está en castellano que por ahí es un poco más fácil de jugar. A ver si lo puedo compartir, porque no me deja... No me aparece. A ver, lo voy a abrir de vuelta. Ahí está. Bien, yo les voy a compartir esto y ustedes me van a tener que ayudar acá. No se los paso porque es un prototipo que hizo el creador y yo le pedí permiso para usarlo, pero como que no quiere que lo reproduzca por todos lados porque en realidad está el juego original en Steam que va a salir dentro de poco. Eh, Ahí va, a ver si ahora me deja. Uy, no me deja, che. Denme un segundito. Voy a ver si comparto la pantalla completa a ver si aparece. Bien. Storyteller. Ahí se ve el jueguito. Dale, buenísimo. Bueno, esto consiste en descubrir la forma en que vamos a poner los personajes sobre las viñetas en base a esta consigna que tenemos acá. En este caso, la consigna es alguien termina con el corazón roto. Tenemos dos personajes, Adán y Eva. Cada uno tiene características diferentes. A Adán le gustan las mujeres, es fiel y se puede suicidar. Y a Eva le gustan los hombres, puede ser infiel. Y tenemos una tumba. Esperen que voy a aceptar acá a alguien que acaba de entrar. Bueno,
Denme un segundito, por favor, que estoy... Posta que nunca usé el Meet y estoy como medio, no me dan las manos. Acá está. Bien, ahora sí. Vamos de vuelta. Bien, vamos al Storyteller. Ahí se ve, me avisan por favor porque no veo sus caras, me sacó todo. Bien, dale, buenísimo. Bueno, entonces yo puedo mover estos personajes y ponerlos acá, en una de las viñetas, ¿no? Por ejemplo, pongo a Dan, pongo a Eva al lado, están enamorados. Yo tengo que lograr que alguno de los dos termine con el corazón roto. Ustedes dirán. O sea, puedo volver a ponerlos acá en la segunda viñeta, ¿eh? O sea, algo tiene que pasar en esta viñeta. Bien. A Eva también. No se te escucha, Iván. O sea, te escucho ruido, supongo que sos vos. ¿Acá mismo? No. A ver, pará. Ahí. La Eva. Ahí está, ahí puse la tumba sola. A ver, muteate un gachito que hace mucho ruido, Iván. Acá puse la tumba sola y dice Constantine está enojado porque la tumba no hace nada en la historia y hay tumbas vacías. O sea que si hay tumbas vacías, ¿qué tendría que hacer? Ahí está. Y ahí Adán está con el corazón roto. Perfecto. Lo hicimos muy bien. Vamos a seguir con la que sigue. Dos muertes. Simplemente dos muertes. ¿Cómo podríamos hacer acá? Bien. A ver. Bien. Ojo. Acá apareció una estrellita arriba que dice suicidio. Es decir, que si nosotros quisiéramos ganarnos la estrellita, tendríamos que hacer que sea un suicidio, por lo menos una de las muertes, supongo. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacerlo eso? A ver. Bien, Adán con el corazón roto y Adán se suicida. Bien, perfecto. Y sacamos la estrellita. Muy bien. Seguimos. Adán se enamora dos veces. A ver qué podemos hacer acá. Ah, tenemos un personaje nuevo que es Mina. Le gustan los hombres y las mujeres, es fiel y se puede suicidar. Acá la única que no se puede suicidar es Eva. Estos dos sí. Bien, Adán se enamora dos veces. Digo, ponemos a Adán y a Eva primero. Está enamorado una vez. ¿Cómo podríamos hacer que se enamore de nuevo Adán? A ver. Bien, Adán y Mina en la segunda dicen. Ah, pará, a ver. Son todos re asesinos, chicos. Está bien. O sea, no, pero si Adán se muere, ¿cómo hago para que se enamore dos veces? ¿Así? A Eva solo le gustan los hombres. Bien, pero pará, acá pasó algo. Nosotros hicimos esto y pusimos acá, pero Adán la rechaza a Mina por lealtad a Eva. Sí. Va, vamos a matar. Ah, ah, claro. A ver, vamos a probar con Mina primero. A ver. No. Claro, es verdad. A ver, todo muy trágico, chicos. Eh, Pará. Yo la voy a matar a Mina ahora. Porque me dijeron que ponga a Mina en la primera. Bien. Y ahora pongo a Adán con Eva al final. Y ahí está, bien, perfecto, muy bien. Se enamoró dos veces, chicos. Bien, dos corazones rotos. Este es fácil, me parece. Acuérdense que a Eva solo le gustan los hombres. O sea que acá no necesita morirse alguien sí o sí para romper un corazón.
Porque tenemos una sola tumba aparte, no sé si se pueden poner dos tumbas en el mismo, la misma minita, me parece que no. Bien, ¿por quién arranco? ¿Adán, Eva o Mina? ¿Qué dicen? Ahí está. Bien. ¿Cómo? Bien, pero igual, para, primero acá tenemos esta que recién sugirieron, que es que a Eva solo le gustan los hombres. Entonces, ya se le rompió el corazón. Sí. A ver. Ah, pero cambia la secuencia. Mina se enamora de Eva, Eva se enamora de Adán. ¿Y cómo rompemos los corazones? A ver. Si ponemos... Esta era re difícil. A ver, pará, bueno, y acá mato a Adán. ¿Y por qué? Pará, Ah, ya sé. En el medio Adán con Eva. ¿Esta qué dejo? ¿Adán y Mina? Ah, está, acá. Ahí. Adán con Eva. Ah, pero dice... Pará, ¿por qué? Ah, mira, acabo de hackearlo. Ya lo ganamos y lo hicimos mal. Porque teníamos que usar dos cuadros, pero igual no, porque no se rompieron dos corazones. Sí, algo hicimos. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer lo que dice Alan igual. Ponemos la tumba. Claro, ahí sí tenemos los dos corazones rotos. No están usados los dos cuadros, pero bueno. Vamos con uno más, a ver. Alguien se recupera de un corazón roto. Ahí aparece Tim, que le gustan las mujeres y puede ser infiel. Recordamos, Mina le gustan los hombres y las mujeres, es fiel, se puede suicidar. A Eva le gustan los hombres, puede ser infiel. Y a Adán le gustan las mujeres, es fiel y se puede suicidar. Bien, Tim no se puede suicidar, pero puede ser infiel. Alguien se recupera de un corazón roto. Bueno, vamos a romper un corazón... Ah, no tenemos tumba acá, ojo. Entonces podríamos poner a... Sí, pero ahora es como que se resetea la historia. No, la anterior no cuenta, digamos. Entonces, pero acá vamos con esto. Eva, a Mina se le rompe el corazón. ¿Cómo recuperamos el corazón de Mina? Bueno, bien. A ver, vamos a probar con Adán, que dijeron primero. Ah, mirá. Es fiel. O sea, aunque Eva la rechazó, ella es fiel a Eva. Entonces, ¿cómo? Sí, sí. Es verdad, es una muy buena observación. Sí. Creo que la trama se sostiene más que nada sobre las características de cada uno. Yo, las veces que lo intentamos, no sé si hay una correlación exacta, pero sí es cierto. Habría que rechequear. Es muy buena la observación esa. Bueno, a ver. Bien. Pero a Tim le gustan las mujeres. Y Iván, estás muteado porque se escucha mucho ruido. Le gustan las mujeres, es fiel. Y a Tim le gustan las mujeres. Entonces, no puedo romper un corazón acá. Ese es el punto. Ahora, como solo tengo... no tengo ninguna tumba. Yo lo que necesito es romper un corazón. Me parece que la única forma es esta, ¿no? Salvo que ponga Tim. Ah, es verdad. A ver. Las dos chicas en el primero. Bien, perfecto. Sí. Tim con Eva. Ah, pero Eva es la que está enamorada, no entiendo.
Porque Eva... A ver. No. Y si pongo a Adán con Eva en la última... Ah, claro, una vez que se enamoró ya está, ese es el problema. Está difícil esta, ¿eh? Bien, a ver, Adán y Eva y después a Tim con Eva. No, es medio raro. Aparte es un prototipo de juego, puede ser que tenga algunas cosas que no están del todo bien desarrolladas todavía. Podríamos probar de poner tres acá. A ver, porque creo que depende mucho de la posición o del momento en que los pongo. Mina se enamora de Eva, no, pero Adán se enamora de Mina, Eva solo le gustan los hombres. No, che, está re difícil. Ah, depende cuán cerca los pongo, también cambia la interacción. Eso es muy bueno. Pero por algo está Tim, ¿no? Yo supongo que tengo que poner a Tim por algo. Tim le gustan las mujeres y puede ser infiel. Es cierto lo que decía Agus, que tenemos que romper un corazón teniendo en cuenta que... a Tim con Eva... Acá, perdón, no te escuché la primera parte. Sí, bien, sí. Exactamente lo mismo decís. A ver, no, no hay problema. Pará, algo pasó acá, eh. Pero Adán es fiel. ¿Otra vez decís? Ah, mirá. Bueno, funcionó. No es la que más me hubiera gustado, pero... Pero no tenemos estrellita. Ah, sin usar a Adán, dice la estrellita. Bueno, vamos a hacer un intento más y después seguimos con el otro porque si no se va a hacer muy largo. A ver, este chabón podía ser infiel. Entonces... Ahí me estoy escuchando a mí mismo, no sé si alguien están todos muteados. Eh, bueno, no sé, ¿quieren seguir o si no, bueno, avanzamos con la parte teórica que tenía preparada para hoy? Bueno, sin usar a Dan. Bien, entonces tenemos a Tim. Tim se enamora de Eva. Esperen un cachito que está entrando gente. Eh, se le tiene que romper el corazón. Claro. Ahí, esperen que ahí comparto de nuevo y seguimos. Ahí está, bien. A ver, yo lo había resuelto esto. ¿Por qué ahora no? Estoy nervioso. Eh, sí, es eso. Bien. A ver, Tim se enamora de Mina. Eva solo le gustan los hombres. Claro, pero Tim y Eva todo piola porque la que se le rompió el corazón fue a Mina, pero Mina es fiel. Entonces... Ah, ya sé. Ahí y ahí. No, no. Mina con Eva sola, no, porque a Eva solo le gustan... A Eva solo le gustan los hombres. Pará, y acá vuelvo a poner lo que había puesto hoy, que era Tim con Eva. Bien, porque, claro, entonces vamos a poner a Eva acá. No, porque Tim se enamora de Mina, ¿no? Chau.
Pero acá no, no sé. A ver, y ahora vamos a poner... ¿Qué dijiste, Alan, después? Sí, claro. Sí, no. Por alguna razón nos... Ay, puse a Mina de vuelta, a ver. Eh... Bueno, ahora en un cachito lo seguimos. Esperen que tengo gente que está entrando y ya me va a salir. Quiero hablar un poquito de la parte teórica que pensé para hoy. No quiero que sea demasiado largo, así que... eh, vamos a hacer... Ahí entró alguien. Bueno, como para que vea lo que estábamos haciendo, vamos a intentarlo una vez más. Pero pará, acá me deja seguir, no sé por qué. Bien, claro, tenés razón. Bueno, ¿vamos con el que sigue o...? Sí, vamos con el que sigue, a ver si... A ver si suicida para ver a Mina de nuevo. Este es fácil. ¿Cómo lo hacemos? Bien, enamorados, perfecto. Ahí va. Pobre Adán. Adán y Mina. Mina se murió. Adán se suicida por tristeza. No. Ay, no. Arruiné todo, pará. Mina se muere en la última. Ahí. Sí, el tema es que tengo una sola tumba. ¿Así? Ah, mira. Y ella está asustada. Pero ella se murió primero. Es como Euridice y Orfeo. Bueno, Eva rompe dos corazones pero termina con el corazón roto. Dios. A ver, vamos, sabíamos que acá se rompía un corazón. Entonces, acá está enamorada de él. No. Bien. Ahí está. Bien. No. Y ahora sí, pero necesito romper. Ella rompe dos corazones. Ahí. ¿Por qué no se le rompe el corazón? Eva, Tim y Adán. Eva puede ser infiel, tenés razón. Uy, parece que lo arruiné. Arruiné todo. Ahí está, a ver. Ahí va. Eva en el medio. Vamos a poner a Tim acá. Y Adán. Ni bola, Adán. Tim se enamora de Eva. Adán rechaza a Eva por lealtad. Ah, pará. Acá tenemos a Eva con el corazón roto, pero falta que rompa un corazón. No sé, que se muera. Ahí está. Rompió dos corazones. Ah, pero la secuencia tiene que ser que primero rompe los dos corazones y después se muere. Pero me parece que bien. No, claro, no. Después termina con el corazón roto. O sea que esta secuencia tendría que ir acá. Ah, tenés razón. Claro, por eso era lo que estábamos diciendo, que esa tiene que ser la última, digamos. Esto tiene que ser lo último. Pero, ¿cómo hace? Se muere uno. Y acá... ¿Adán está enamorado de Mina? Claro. Denme un segundito que está entrando gente. No sé cómo hacer para salir de o sea, aceptar a la gente sin salir de compartir. Pero supongo que acá está. Permitir. Bueno, ahí vamos. Bueno, igual más o menos ya entendieron, ¿no? Cómo es la movida este, si quieren después lo podemos ir un rato. Pero ahora quiero ir un poco a la parte teórica, que nos va a servir también para analizar un poco estas cosas. Eh,
Así que bueno, a ver. Después les voy a dejar, este juego va a salir en Steam y hay una demo que está mucho más linda. Si no saben lo que es Steam es una plataforma de videojuegos. Hay una demo que se pueden bajar que está buenísima. El juego no sé cuándo va a salir, hace un montón que está ahí como que va a salir, pero todavía ni noticias. Pero la demo está buena y está más anclada a mitos y cosas más concretas. Eh, bueno, les dejo, para los que entraron más tarde, ahí hay un Padlet donde entran, aprietan en el más y se pueden presentar, pueden poner la razón por la que entraron al taller, cómo lo conocieron y su nombre completo, sobre todo. Eh, bueno, a ver qué hora es. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de teoría. Eh, Esta clase va a ser un poco sobre eso. La clase que viene vamos a aprender a usar algunas plataformas que nos van a servir para generar contenidos de este tipo que son más juegos orientados al texto. Son bastante fáciles de usar, eso está buenísimo. Así que la clase que viene va a ser un poquito más práctica en ese sentido. Sí, ahora paso el link para la demo. Lo que yo que te recomendaría que bajes, Valeria, bajes Steam, te crees un usuario, no sé si lo usás, te bajás la aplicación para la compu y ahí mismo buscas el juego, se llama, buenísimo, Storyteller se llama el juego. Te escribí cualquier cosa. ¿Así se escribe Storyteller o con I latina? No me acuerdo. Bueno, pero está por ahí, si no ahora... Bien. Sí. Bien, es una plataforma que básicamente te gestiona todo el sistema de los jueguitos que ellos te venden, ¿no? Obviamente, no son cualquiera. Vos te bajás, es como un navegador, se llama Steam, y ahí mismo vos buscás, hay un montón de juegos gratis, todo, le haces clic, instalar, hace todo por vos. Así que no te tenés que preocupar. Yo después por el Discord o por mail les voy a ir mandando la data, ¿sí? Bueno, seguimos con la teoría como para que no sea demasiado largo, porque la teoría es bastante... Me resultó bastante complejo hacer el prezi, porque le empecé a leer un artículo y al principio dije, esto es una pavada, y lo volví a leer y dije, che, pará, no entendí nada de lo que había leído, y tuve que leerlo como 3 veces hasta que por fin pude sacar algo y traerlo para este encuentro. Pero tiene información muy interesante. Eh, Ahí les voy a compartir el preci. Ahí vamos. Yo les voy a subir después en la bibliografía. Pasa que todavía no me hicieron el usuario en el campus. Y el problema es que yo quería subirles la bibliografía ahí, por eso todavía no se la subí. Hay un libro, es un libro que se llama Homo Videoludens, que recopila un montón de artículos sobre el análisis, diferentes teorías, no sé, artículos, ensayos sobre diferentes abordajes al análisis de los videojuegos en general. Pero este artículo, particularmente, que se llama Formas de vivencias narrativas, me resultó muy interesante. Es el primer artículo del libro, es un artículo que debe tener unas 40 páginas. Trae información muy copada para pensar un poco en el entrecruzamiento entre los videojuegos y los textos. Digamos que es un poco el objetivo de este taller. Ver cómo se cruza la literatura con las dinámicas de los videojuegos. Javier Ruiz Colantes agarra un montón de bibliografía y hace este especie de resumen que a mí me parece que está bueno, obviamente que tiene un montón de cuestiones para discutir, cuestiones que bueno, por eso un poco para reformular, pero en general está muy bueno como para arrancar el abordaje del análisis crítico y de pensar un poco en cómo se producen los textos interactivos y los videojuegos orientados al texto y esto. Para empezar, lo que hace Javier es definir lo que es juego a partir de
dos libros que son uno de Huizinga, que es un historiador holandés, y uno de Calois. El libro de Huizinga se llama Homo Ludens, que en latín significa hombre que juega, o algo así, el hombre jugador. Eh, y el otro libro de Calois, que es un poco más nuevo, si no me equivoco, es Los juegos y los hombres, que hace una pequeña reformulación de algunas definiciones de Huizinga. Pero bueno, se pregunta, bueno, primero tenemos que definir qué es un juego. Entonces, toma la definición de Huizinga y dice que el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla en unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas totalmente obligatorias pero libremente aceptadas, acción que tiene una finalidad en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de conciencia de ser de otra forma que en la vida cotidiana. Em, en esta definición creo que hay que pensar en algunas cositas, como por ejemplo esto de que acompaña el hecho de jugar, va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría, y esta idea de ser de otra forma que en la vida cotidiana, como esta idea de cumplir un papel diferente al que uno cumple normalmente en el flujo normal de la vida cotidiana. Habla también de esto de que es una ocupación libre, quiere decir que no es obligatoria, si hay muy pocos contextos en donde un juego es obligatorio. Eh, y se desarrolla como en una especie de microcosmos, ¿no? Unos límites temporales y espaciales determinados, en términos de que piensen, no sé, por ejemplo, cuando uno se pone a jugar, no sé, con sus amigos al chinchón a la noche, hay un momento en donde se declara y dice, bueno, acá a partir de este momento empezamos a jugar y las dinámicas no cambian hasta que hasta que el juego no termina, ¿no? Después viene Caloa y habla de las características del juego y le agrega dos nuevas, que son estas que están en color coral. Dice que el juego, jugar, la actividad de jugar, es muy importante tener en cuenta esto, que es una actividad, considerada una actividad cultural, ¿no? Una actividad de socialización, una actividad de catarsis o de lo que se les ocurra. Dice que es una actividad libre, o sea, no hay una obligación externa. Dice que es una actividad separada, el juego es algo separado de la realidad, tiene una realidad autónoma del fluir de la vida cotidiana. El juego viene a ser algo como autosuficiente en esos términos, en ese sentido es como cualquier cosa que pueda llegar a interrumpirlo no tiene que ver en sí con el juego. Eh, es ficticio, o sea, no posee el mismo estatus de realidad que la vida cotidiana, aunque mucha gente a veces cuando está jugando algo se olvida de eso, de que es ficticio, ahí es donde empiezan a surgir los conflictos jugando a algo. Eh, es reglado, o sea, tiene reglas específicas que todos conocen, y lo que le agrega Calva es la idea de que es incierto y que es improductivo. Lo de improductivo es por ahí para tomar con pinzas, ¿no? Pero la idea de que es improductivo materialmente, que no genera ningún bien material o ningún tipo de riqueza, por lo menos material, ¿no? Después podemos hablar de si el juego es o no enriquecedor en otros términos. Incierto porque el resultado es muy difícil, o sea, el resultado directamente no se puede cambiar. Pero bueno, ahora vamos, esto es solo una definición. Lo que dice Javier es que hay un problema con estas definiciones. Porque toda definición debe cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que tiene que aplicarse a todos los miembros de una especie. En este caso estas definiciones se pueden aplicar a todos los miembros de la especie juego, pero no debe poder aplicarse a miembros de otra especie. Entonces como premisa, el autor este dice que estas definiciones también se pueden aplicar a lo que sería seguir relatos. Dice que cuando uno, por ejemplo, estamos hablando de cualquier tipo de relato, no solo de literatura, no sé, ir al cine, seguir la trama de una película y ese tipo de cosas, también tiene sus propias reglas, también ahí se genera un microcosmos, también tiene un principio y un final. Entonces dice, bueno, estas definiciones las tenemos que reformular para ver por qué se parecen, o sea, se sirven de alguna manera para definir también a lo que es seguir un relato. Entonces piensa también, bueno, si jugar y seguir relatos tienen algo en común, vamos a descubrir, bueno, qué es eso que tiene en común. Y acá mete un concepto que es el de vivencias narrativas, que es un concepto que a mí me costó un poco comprender porque no se detiene mucho en ese concepto.
Pero dice que la función en común de los juegos y de los relatos como actividad cultural, actividad social, es la de otorgar al individuo vivencias narrativas. Y ahí define, ¿qué son las vivencias narrativas? Bueno, dice que es una experiencia cognitiva, emocional y sensorial, producto de verse inmerso o inmersa en una estructura de vida articulada como una narración. Vamos a ver primero igual qué es un proceso cognitivo para aquellos que no están familiarizados eh, con el concepto. Un proceso cognitivo es una definición muy básica, pero creo que va. Son todos el conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Por ejemplo, interpretar una oración es un proceso cognitivo. Producir una oración es otro proceso cognitivo para por ahí los estudiantes de letras que estén acá, si están en la parte de lingüística, sabrán, o bueno, o neurolingüística, psicolingüística, que hay diferentes procesos y que, por ejemplo, hay diferentes enfermedades que hacen que uno pueda, por ejemplo, no producir lenguaje, pero sí entender todo lo que te dicen. De hecho, por ejemplo, los bebés no pueden producir lenguaje, pero sí pueden entender lo que las mamás le dicen. Y eso quiere decir que los procesos cognitivos están ahí como pequeños modulitos y van desarrollándose de forma diferente. Lo que dice acá es que estas vivencias narrativas también son un proceso cognitivo. Yo lo relaciono con lo que dice Huizinga sobre la posibilidad de ser de otra forma. O sea, si quisiéramos definir a grosso modo qué es una vivencia narrativa, sería más o menos la posibilidad de verse uno como sujeto inmerso en una estructura narrativa que, por un lado, esté aislada de la vida cotidiana, y que por otro lado nos sirva para de alguna manera interpretar nuestra propia experiencia del flujo de la vida. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: en su vida cotidiana real, el sujeto vive situaciones como un flujo continuo, pero este no posee en sí mismo una estructura narrativa. Pues para que la posea es necesario un proceso cognitivo de interpretación que lo dote de sentido. Yo lo pienso de la siguiente manera: esto no es definitorio, es solamente para que ustedes entiendan más o menos por dónde viene el proceso de análisis, pero pensar en una línea de causa-efecto que le da sentido a los hechos que nos han sucedido. Es algo como muy filosófico también, es para discutir. Pero la idea un poco de las vivencias narrativas es la idea de que nos sirven para interpretar nuestra propia experiencia, porque lo que dice es que la propia vida en sí no tiene un orden narrativo. Son simplemente hechos aislados, y esos hechos empiezan a cobrar sentido cuando se narrativizan, y ahí es donde el sujeto empieza a interpretarlos. Básicamente sería: me pasaron un montón de cosas de que tenía 8 hasta ahora, ponele, y entonces yo cuando empiezo a recordar, los pongo todos en una línea de tiempo y me empiezo a ver qué hecho está relacionado con otro. Entonces ahí estoy pudiendo empezar a interpretar mi propia experiencia. Yo hasta que no lo recuerdo, esos son simplemente hechos al azar en mi vida. O sea, obviamente están correlacionados, pero no están narrativizados, por lo tanto es difícil interpretarlos. Yo pienso un poco en lo que dicen Jules y Luckmann, que también los menciona. Dice: la conducta del sujeto se narrativiza a través de la propia interpretación. Entonces dice que hay varios tipos de vivencias narrativas, según sean subjetivas o según sean intersubjetivas. Las vivencias narrativas subjetivas son las que nosotros mismos vivimos, construimos al recordar eventos, o incluso al crear eventos a futuro, fantasear o pensar cosas que queremos hacer. Lo que dice es que tenemos dos formas de generar una vivencia narrativa subjetiva, que puede ser la rememorativa o la prospectiva, o sea, mirar para atrás o mirar hacia adelante y construir una historia, narrarla en nuestra cabeza, por más burdo que suene, pero es eso, y eso construye de alguna manera una vivencia narrativa, nos mete en una estructura de origen, de orden narrativo, de causa-consecuencia, ¿no? Obviamente que todo esto está mediado por la cultura, está mediado por nuestra propia historia, por la ideología, está mediado por nuestra edad, por donde vivimos, absolutamente todo lo que nos influye desde el exterior, digamos. Y dice que la otra forma de generar vivencias narrativas es la intersubjetiva, que puede ser
o bien relatos o bien juegos. ¿Por qué intersubjetiva? Bueno, tanto en el relato como en el juego hay autores, narradores, que ponen en juego todo un aparato enunciativo para decir algo, de alguna manera. Entonces ya ahí hay un diálogo entre los y las autoras y los sujetos que están recibiendo como espectadores, como lectores o lo que sea esa obra, ¿no? Pero aparte de eso, eh, habla de que lo intersubjetivo se da también entre los muchos lectores que confluyen en la misma obra, entonces hay como una especie de experiencia colectiva, obviamente no todos se van a sentir identificados con lo mismo, pero yo lo pienso un poquito también como seguramente más de uno acá ha hecho terapia, y no sé si les ha pasado cuando hacen terapia, que les puede haber pasado también con un amigo, con una amiga en una conversación, que uno empieza a interpretar los hechos una vez que los empieza a contar. Eh, y ahí es donde eso empieza a tener sentido. Y ahí es donde descubrí que esto que estaba diciendo el autor también tenía sentido. Eh, yo necesito poder ponerlo en una línea de tiempo y conectar los hechos para poder empezar a interpretarlos. Entonces lo que dice es que, bueno, los juegos y los relatos también nos pueden servir para esto. Ahora igual más adelante vamos a ver algo que es un poquito, lo deja un poquito más claro todavía. Entonces lo que dice es que en los juegos y en los relatos hay una diferencia. En los relatos los lectores, oyentes, espectadores, etcétera, experimentan una historia en la que no están incluidos como protagonistas, y la diferencia que tiene con los juegos es que los jugadores mediante decisiones y acciones participan en el desarrollo de la narración. Y acá podemos ver un poquito... después les voy a subir el PowerPoint, así que no se vuelvan locos con tomar nota y eso porque se lo subo. Eh, los jugadores toman decisiones, acciones, y eso participa en el desarrollo de la narración, obviamente dentro de las herramientas que nos dieron los y las autoras del juego, por ejemplo. Pero bueno, esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en el que acabamos de jugar en el Storyteller. A nosotros se nos dio un sistema de herramientas para construir una historia que nosotros en mayor o menor medida tuvimos poder de construirla. Si bien no tenía tanto texto, era más visual. Pero bueno, entonces tenemos, concepto importante, vivencias narrativas. Entonces se pregunta, bueno, ¿de qué manera los juegos tienen la capacidad de generar vivencias narrativas? Entonces empieza a hacer un esbozo sobre las tipologías de juegos que hay. Dice que la relación de los juegos con la realidad del sujeto puede llegar a definir algo, ¿no? Entonces, tenemos principalmente cuatro tipologías de juegos. En general, a ver, déjenme un cachito. Ahí está. Tenemos los juegos de Agon, que son todos los juegos, yo diría de alguna manera que los más comunes, que son los juegos de competición. Agón en griego significa contienda, competición, que está fundamentado, son juegos que están fundamentados en reglas y el objetivo es la victoria sobre el otro, es decir, siempre hay un contrincante al cual hay que ganarle. Ejemplos son casi cualquier deporte, los juegos de cartas, el ajedrez, etcétera. Cualquier juego que tenga reglas bien explícitas y que dependa 100% de esas reglas para desarrollarse y que haya que ganarle a alguien, es un juego de Agón. Después vienen los juegos Alea o Alea, no me acuerdo cómo se pronuncia, que significa dado en latín, que son todos los juegos que tienen que ver con el azar y con el destino. Cualquier juego de azar va a entrar dentro de esta categoría. Después vienen los juegos Ilinx, que en griego significa torbellino. No lo encontré en el diccionario, pero bueno, dice eso. Que son los juegos que tienen que ver con el vértigo, con el cuerpo, con la percepción, con poner a prueba el cuerpo. El ejemplo que doy siempre es este, el de girar sobre un palo en un cumpleaños que hacen girar 10 veces y después tenés que ir corriendo, tocar algo y volver. Bueno, esta idea de, bueno, ver hasta dónde puedo llegar así de mareado es un juego que tiene que ver con poner a prueba el cuerpo, con poner a prueba la propia percepción del espacio. Y el obstáculo vendría a ser este, ¿no? Ver hasta qué límites puedo llevar mi cuerpo. Y por último están los juegos de Mimicry, que son los juegos de representación y mimetismo, que los ejemplos que da
el autor son aquellos juegos que juegan, por ejemplo, uno juega cuando es niño o niña, que, no sé, jugás a ser un Power Ranger, ponele. Entonces, la diferencia está en que los juegos de representación y mimetismo tienen como objetivo representar satisfactoriamente algo. Si uno se acuerda cuando jugaba esas cosas, o cuando jugaba a la mamá y a la papá, o a la mamá y el papá, o lo que sea, o cuando jugaba a ser pirata, o lo que sea, lo que importaba era meterte en el personaje. Después no tenía ningún objetivo el juego. Era como que se terminaba cuando te aburrías de ser pirata. Incluso a veces el juego seguía, capaz que seguía hasta la cena y vos tenías el gorro de pirata hasta que en un momento te aburrías y dejabas el gorro, pero no tenía un objetivo más que hacerte el pirata, ¿no? Bien, entonces con respecto a estas cuatro tipologías de juegos, él dice que hay dos grandes tipologías, que son dos grandes estrategias para generar vivencias narrativas. Una de ellas es la compactación y la otra de ellas es la representación. Estas dos que tenemos acá. Vamos con la compactación. La compactación son todos los juegos pertenecientes a las primeras tres categorías. A los de Agona, los de Ilix y los de Alea. Eh, lo que dice acá, que se relaciona mucho con la cuestión de las vivencias narrativas, es que frente a una realidad anarrativa, los juegos de compactación definen un microcosmos en el que su estructura permite vivir directamente dentro de un sistema de carácter narrativo. Esto traducido sería algo como un juego te permite poner una pausa en la vida real y meterte en un sistema que sí tiene sentido, mientras que la vida básicamente no tiene sentido. Está diciéndolo a grosso modo sería eso. Eh, Estas son cuatro características muy importantes de los juegos de compactación. Tienen un principio y un final. Por ejemplo, les pregunto, el chinchón, ¿saben jugar al chinchón o a la que dicen conga en otros países de la provincia de Buenos Aires? Eh, ¿Cuándo empieza y cuándo termina el chinchón? Bien, ¿termina cuando uno llega a 100 o cuando más de uno llega a 100? Estás muteado, Alan. Claro. Pero normalmente pasa que se aburren. Ya cuando se va uno ya decís, bueno, ya está, terminamos acá. Es como el uno. A veces el uno termina cuando se va uno y a veces termina cuando quedan dos. También depende del tiempo que tenga, que yo, pero bueno. Eh, un partido de fútbol, por ejemplo, empieza y termina siempre en el mismo momento. O sea, empieza en el minuto cero, termina en el minuto 90. Salvo que ¿cómo se llama? El árbitro agregue tiempo, qué sé yo, etcétera. Pero bueno, tienen un principio y tienen un final claro. Tienen reglas explícitas, es decir, hay un sistema de reglas al que yo puedo acceder y aprenderlas. Si son conscientes, porque yo no puedo jugar si no sé las reglas. Y después, y acá esto es lo que se relaciona con las vivencias narrativas, tienen objetivos y coherencia entre las acciones y los resultados. Por ejemplo, si yo le meto una patada en el medio del área a un jugador enemigo en mi área, probablemente sea penal. Y esa es una muy mala decisión porque probablemente sea gol y probablemente pierda el partido. Acá hay una relación muy directa entre que perdí el partido y una decisión que yo tomé. Lo que dice este autor es que hay un propósito y una meta muy clara, diferente a la vida real, que es un flujo medio discontinuo y que no siempre hay relación directa entre las decisiones que uno toma o los objetivos que uno tiene y las acciones que uno realiza, ¿no? Es muy discontinuo. No sé, te puede llegar a pasar algo o simplemente podés llegar a tener mala suerte o no sé. A mí me pasó que el mes pasado tenía un montón de planes y me pegué un palo con la bici y tuve que cancelar todos esos planes porque estuve yendo terminé en el hospital y estuve yendo a hacer kinesiología 20 días. Entonces digo, bueno, hay un flujo discontinuo, porque yo no decidí quedarme en la bicicleta, pero bueno, pasó. Eh, lo que dice es que los juegos nos permiten aportar este tipo de vivencias como forma de vernos inmersas en una estructura narrativa que tiene un poco más de sentido, digamos, un poco más lógicamente coherente que la vida real. Y otro punto importante es que el resultado es inalterable. Una vez que el partido salió 2-0 o una vez que Laura se fue de los 100 puntos en el chinchón, eso es inalterable. Ojo, hay juegos en donde les agregaron otras mecánicas, por ejemplo en el chinchón hay una regla medio absurda que es que se puede volver con el puntaje del otro, del que estaba atrás de uno. Si alguien tenía 90 vos podés volver,
Pero bueno, en realidad el resultado de cualquier juego de compactación es inalterable. Recordemos que los juegos de compactación son todos los que tienen que ver con los deportes, con los juegos de dados, o incluso los deportes extremos, no sé, como hacer descenso en bicicleta, el que llega primero ganó, fin, eso no se puede alterar. Y hay una gran diferencia entre los juegos de compactación y los juegos de representación. En los juegos de representación, que vendrían a ser la última categoría, que son los juegos de mimetismo, hay un mundo en donde se fijan roles, hay un desarrollo de una historia, y lo importante es que hay una relación dialéctica entre el jugador y las características de ese universo que fue creado, pero al mismo tiempo hay una relación dialéctica entre ese universo y el exterior, y esta es la gran diferencia, que es muy importante, entre las categorías de los juegos de la categoría de representación y la categoría de juego de compactación. Un juego como el Chinchón es completamente autosuficiente, mientras que, por ejemplo, jugar a ser pirata requiere de una previa observación del mundo real y las reglas se generan a partir de esta observación. Yo, por ejemplo, a un chino, si yo hablo chino o el chino habla español o hablamos un idioma en común, yo le puedo enseñar a jugar al chinchón y podría aprenderlo en un ratito. Ahora, yo a un chino le puedo decir, che, hacete el argentino, que tenemos que entrar a tal lado y no se tienen que dar cuenta. Es imposible, salvo que el chino haya estado observando mucho tiempo a los argentinos y encima sea buen imitador. Pero para poder representar esto, yo necesito haber observado el mundo. Vamos a lo más concreto, y esto me hace pensar, me hizo hacer una pausa, porque dice que la diferencia principal entre los de compactación con los de compactación es que los de representación definen una realidad externa y las reglas en sí tienen que ver con esto de representar y observar el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los estereotipos. Cuando los niños o las niñas juegan a ser mamás o papás, no solo se basan en lo que observan de sus mamás y sus papás, sino también en lo que observan en la tele o en YouTube o en internet o en cualquier lado. Todos esos estereotipos se van condensando para que cuando un niño juega a que tiene un bebé, se comporte en base a cómo, a qué fue expuesto, digamos. Pero bueno, hay ciertas categorías que tienen que ver con la representación que, por ejemplo, si yo voy a jugar a que tengo un hijo o una hija, un niño va a usar o un bebé de plástico o va a usar incluso puede usar un muñeco, puede usar un osito, pero nunca va a usar una olla. Ahí estaría fallando en la representación. Entonces tendríamos que empezar a preocuparnos si el pibe usa una olla y dice que es su hijo. Básicamente es como un poco el chiste ese de tablón, el pibito este que andaba en N10 y que andaba con un tablón con una cara dibujada, que decía que era su amigo. Pero bueno, esta es la diferencia entre los juegos de representación y de compactación. Y acá hice un paint muy hermoso en donde incluyo videojuegos. Supongo que ustedes podrán ayudarme un poquito con esto o darme ideas. Para ver cómo se oponen estas dos características, la de compactación y la de representación. La de compactación tiene que ver con una serie de reglas que son completamente abstractas. Y da como ejemplos, por ejemplo, el Tetris, el Arkanoid. El Arkanoid, no sé si los más jóvenes por ahí no lo conocen, es ese de la pelotita que vas matando como ladrillitos, no tenés que perder la pelotita. El Candy Crush, por ejemplo, son juegos que tienen que ver con pasatiempos, con cierta sumisión a esa dinámica. Ojo, que el Tetris tiene algo de representación, pero no importa, no sirve para el juego. Pero hay una historia que dice que el Tetris fue creado en base a cuando antes, no sé, en Rusia, en una parte que hacía mucho frío, lavaban la ropa y la ropa se congelaba y quedaba con ciertas formas y tenían que acomodarla en la canasta de forma perfecta para que entre toda la ropa. Entonces dice que alguien se inspiró en eso para hacer el Tetris y hacer formitas que tienen que encastrar entre ellas para ir ganando espacio. Bueno, si nos vamos para el otro lado, para el lado de la representación absoluta, llegamos a los juegos que son básicamente los simuladores, que lo que intentan es simular una realidad parecida a la nuestra. Que incluso ahí se empiezan a romper un montón de principios. Por ejemplo, uno de los principios de los juegos de compactación que están ahí pueden ver en el artículo cuando lo quieran leer,
también está en el Prezi, es el principio de clausura y de apertura. Uno dice, acá empieza el juego, acá termina, ¿no? Ahora, en el Tetris el juego empieza con el recuadro vacío y termina cuando se te llena y perdiste. Cuando nos vamos más hacia la representación, cuanto más parecido a la realidad quiere ser un juego, empezamos a perder, por ejemplo, el principio de clausura. Yo puse como ejemplo del Sims. No sé, yo creo que hace muchos años que no juego al Sims. Supongo que todos lo conocen. Es el juego este que tenés que crear un personaje que tiene que parecerse a una persona de la vida real y vivir en una casa, tiene un trabajo, gana plata, etcétera. Creo que termina si se te muere el personaje. Si no, puede seguir infinitamente. No sé, de hecho no sé si el personaje va creciendo o no, la verdad que no sé. Y después está el Second Life, que es un juego que salió hace mucho, que no sé si sigue existiendo, que era básicamente una segunda vida simulada, creada, eh, en donde uno tenía que reproducir algo parecido lo más parecido posible a la realidad, un personaje que tenía trabajo, etcétera. Y eso también representaba un mundo que no terminaba, una dinámica que no terminaba nunca. Yo puse, por ejemplo, el counter más del lado de, un poquito más de la compactación, porque si yo les pregunto, el Counter Strike dentro de la compactación vendría a ser algo como un equipo A contra un equipo B, uno pone la bomba, el otro la tiene que sacar, se pueden matar entre ellos. Todos, va, la mayoría conoce el Counter, ¿no? Ahora, si yo les pregunto dentro de lo que es la representación de una realidad, ¿qué se puede decir del Counter Strike? Sí, eso es cierto, Federico. Es por esa razón el counter en realidad no es tanto de representación, sino porque de hecho el counter, para los que no lo conocen, son un grupo de terroristas contra un grupo de contraterroristas. Son como así un equipo SWAT. Los terroristas ponen la bomba, lo bueno contra lo malo, claro. Em, pero cada vez que uno juega al counter no es que se siente identificado con el terrorista o se siente identificado con el policía. Jugás según lo que falta. Che, ¿qué falta? ¿Falta un terrorista? Bueno, vamos. Agarramos el arma y ponemos la bomba. ¿Falta un policía? Vamos. Eh, o te agarrabas el que más te gustaba, no sé, el que tenía los lentes. No sé. Pero bueno, Mario Bros. Le puse un signo de pregunta. Porque el Mario Bros. Ya es como medio más surrealista. Porque es un juego de compactación en términos de que tenés que ir para adelante y el objetivo es llegar del punto A al punto B sin morirte, básicamente. Ahora, hay una representación ahí que es medio absurda, pero la hay, que es un fontanero, un plomero que está buscando una princesa. De hecho, puede moverse entre los diferentes drenajes, que puede encontrar atajos y esas cosas. Bueno, hay una relación, aunque chiquita, entre una representación y la compactación del juego. Pero bueno, se entiende más o menos la diferencia entre la compactación y la representación. Lo importante de esto no es que se acuerden de esto, sino que veamos cómo esto se conecta con los textos que nos permiten cierta interacción, que lo vamos a ver ahora. Quiero, no quiero hacerla demasiado larga porque, bueno, nos faltan dos cositos nada más. Bien, entonces dice, ¿de qué manera se conectan la representación y la compactación con los relatos? Entonces vamos a ir con la compactación primero. Los juegos de compactación tienen reglas muy explícitas, muy claras, y dice que los relatos también. Hay como un principio, como se llama, de estructura interna, digamos, que definen la organización narrativa. Sí, sí, por ahí no quedó del todo claro, la organización narrativa, por ejemplo, de un partido de fútbol sería un equipo A contra un equipo B, juegan a, no sé, meter la pelota en el arco del contrario, en una cancha que tiene ciertas características, en una determinada cantidad de tiempo, gana el que hace más goles que el otro, o bueno, pueden empatar si tienen el mismo resultado. Eso sería la estructura profunda y la estructura narrativa de un partido de fútbol. Uno se ve inmerso en esa estructura narrativa cuando es jugador. Por ejemplo, no es lo mismo ser arquero que ser delantero.
Entonces ahí ya empiezan a ver los roles y eso. Entonces dice, lo importante, lo que relaciona a los juegos de compactación y los relatos, es primero que tienen un principio y un final, y el final define el sentido del desarrollo. Es decir, hay algo que se llama pacto con el lector en la literatura, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que yo puedo esperar de lo que voy a leer? Lo mismo pasa también con los juegos. Eh, Dice, por ejemplo, acá que una comedia romántica, eh, el resultado final, por ejemplo, si los dos protagonistas terminan juntos o no, le van a dar sentido, eso le va a dar sentido a todo lo que ocurrió durante toda la parte, toda la construcción narrativa de la película. Y lo mismo dice que pasa en un partido de fútbol, por ejemplo, si un árbitro cobra o no cobra un penal o cobra mal un penal, el resultado se va a ver afectado de alguna manera, pero va a depender de si el equipo ganó o si el equipo perdió, básicamente. Eh, Ese resultado también es inalterable. Si el chico termina con el otro chico o no, eso no puede cambiar. O sea, la historia ya terminó. Lo mismo que, yo sé que es por ahí es un poco forzado, un poco burdo, pero esto va hacia algún lado. En un partido de fútbol, si el partido terminó 3-0, eso tampoco se puede cambiar. Y por último, siempre existe algún sujeto que debe sobreponerse a algún obstáculo o alguna dificultad, y eso le otorga valores de interés e incerteza. Es decir, nosotros cuando vemos un partido de fútbol, siempre hay cierta cuestión emocional que tiene que ver con, bueno, no sabemos qué va a pasar, qué va a terminar, cómo va a terminar, lo mismo cuando leemos un texto. Pero lo que quiero que les quede de esto es básicamente que tanto los juegos como los relatos tienen una estructura interna que define cómo esto se narra. Por ejemplo, piensen en un relato policial. Un relato policial tiene una estructura muy básica que es un personaje A comete un crimen, ese crimen es cometido por alguna razón o motivo y ese crimen perjudica a alguien, esa persona perjudicada acude a un detective, ese detective investiga en su oficina hasta que resuelve o no resuelve el crimen. Probablemente tenga un ayudante, ¿no? Esa sería la estructura profunda de un relato policial. Em, Ahora, relatos policial tenemos infinitos, ¿no? Esa estructura profunda nos permite generar muchísimos, quizás infinitos relatos sobre policiales. Eh, y ahora vamos a pensar, bueno, cómo se relaciona la representación con los relatos. O sea, yo sé que es un montón de información, pero si después miran de vuelta van a ver que todo se conecta de alguna manera. Igual después lo podemos ir discutiendo si quieren en Discord. Los juegos de representación y los relatos tienen en común que dentro de ellos se configuran secuencias de acciones dentro de un mundo de referencia, representado mediante algún tipo de material expresivo, ya sea lingüístico, visual, etcétera. Pero lo importante de esto es la representación, cómo se lleva a cabo la representación. Por ejemplo, si pensamos en un policial, hubo un momento de la historia donde la historia cambió y se creó un nuevo género policial, que fue el policial negro. En el policial negro aparecieron nuevos tipos de personajes, por ejemplo. El detective dejó de ser el tipo inteligente que estaba con su pipa en la oficina, en el despacho, resolviendo y pensando los crímenes, tratando de resolverlos lógicamente, y pasó a ser un tipo que andaba con armas, que se metía con los criminales, que manejaba los códigos de los criminales. Los crímenes en ese género solían tener que ver con cosas más sórdidas, había muchos asesinatos, aparece el personaje de la Femme Fatale también. Empiezan a aparecer un montón de cosas nuevas que tienen que ver, bueno, con algo también que estaba pasando en esa época. Que si no me equivoco, porque no soy especialista, pero creo que tiene que ver con la época de la ley seca en Estados Unidos. Eh, Bien. Entonces, un cambio en la realidad externa generó un cambio en la propia estructura representativa de los cuentos policiales. Ahora, igualmente, la estructura básica del policial negro sigue siendo muy parecida a la estructura básica del policial común, del policial clásico.
pero cambió la representación de, por ejemplo, el detective. En un relato como, no sé, no se me ocurre ninguno en este momento, pero en un relato policial, por ejemplo, en un relato policial clásico, no me imagino al detective como una persona pobre, por ejemplo. ¿No? Un tipo que tiene su despacho, que es muy inteligente. El detective no puede ser nunca una persona ingenua. No, son todas cosas que tienen que ver con la representación de ese mundo figurado. Entonces yo voy a tener desde la compactación toda una estructura de cómo se escribe un cuento policial y después todo lo que es la representación, que es, bueno, qué características tiene este personaje, qué características tiene otro. Y esas características obviamente tienen que ver con algo externo. Piensen en la película Matrix, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el policial, pero es una película que no podría existir en otra época, porque se respiraba una cosa en esa época, que tenía que ver con las ideas de las simulaciones, con las ideas de realidades virtuales, con la inteligencia artificial, con un miedo que había hacia la tecnología en esa época. Ahora, piensen en la antigua Grecia. ¿Podía existir un relato como Matrix? Y tendría que haber sido extremadamente loco el que lo escribió. Podría ser, pero casi imposible porque la misma estructura material no lo permitía. Bien, bueno. Entonces, entre el juego y el relato está esta idea que hay reglas. Las reglas, por ejemplo, no sé, del género fantástico que son un poquito más eh, simples. O sea, el género fantástico, relato fantástico es, tenemos un mundo como el nuestro y de repente sucede algo que excede a las explicaciones de lo racional. eh, y depende cómo se resuelva, bueno, vamos a tener algún tipo de relato fantástico. Eh, bueno, dentro de esa estructura profunda de relato fantástico también tenemos millones. Lo que dice es que las reglas, esta estructura profunda, tanto en los juegos como en los relatos, nos permiten a nosotros generar infinita cantidad de textos o infinita cantidad de partidas. Por ejemplo, no va a haber, o creo yo que no va a haber un momento en donde el fútbol diga, chicos, acabamos de jugar el último partido de fútbol de la historia. O sea, eso no va a pasar nunca, porque las reglas permiten ocurrencias infinitas de este tipo de cosas, y eso le da posibilidad de creación a los jugadores, etcétera. Em, Bien, ¿qué más? Esto era lo que les decía recién. En el relato, las reglas, la estructura profunda definen el género. Y da un ejemplo medio forzado, pero dice, por ejemplo, yo tengo acá el relato policial y después abajo tengo 800.000 relatos. De la misma manera que yo tengo acá un juego y acá abajo tengo 800.000 partidas del mismo juego. Dice que el relato, una vez que yo agarro, esas reglas y las ejecuto, tengo un relato. Lo mismo que pasa con un juego. Cuando yo agarro las reglas de ese juego y las concreto, tengo una partida. Esa es la analogía que hace este autor. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque está pensando de qué manera tanto los relatos como los textos tienen la posibilidad de generar, volvemos a ver al principio, vivencias narrativas. Eh, y por último, si vamos a pensar, bueno, ¿qué cosas tenemos en común entre los relatos y los textos? Vamos a pensar cuál es la diferencia principal entre los relatos y los textos. Eh, y dice lo siguiente. En el caso de un relato, un texto cualquiera, estaríamos hablando de que ahí hay simplemente una enunciación. Vamos a ver qué es un enunciado para aquellas personas que no están familiarizadas con el concepto. Un enunciado es una expresión, esto es una descripción bastante por arriba, pero que sirve. Es una expresión de carácter comunicativo que se da en un tiempo y espacio específico, que condensa muchas variables como el contexto, el emisor, el receptor, el canal, la ideología, la edad, el momento histórico, absolutamente todo. Sobre todo la relación que hay, pensemos entre, no sé, el emisor y el receptor. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté llegando a casa y le diga a mi vieja, che, prepárate unas milanesas porque tengo hambre,
que esté llegando tarde al laburo porque pinchó una rueda y tenga que avisarle, no sé, al director del colegio que voy a llegar tarde. Son contextos completamente diferentes y eso requiere enunciados completamente diferentes. Eso sería un enunciado. O sea, no hay nada que se diga que no sea un enunciado, de alguna manera. Esto que estoy diciendo yo ahora es un enunciado, todo es un enunciado. Eh, Bien, y los enunciados no necesariamente son lingüísticos. Hay otras formas de decir cosas, digamos. Entonces lo que dice es que en el caso del relato, el enunciador, que en este caso podría ser el autor o la autora, despliega un aparato enunciativo basado en las reglas de enunciación de ese género. Por ejemplo, voy a escribir un cuento fantástico, me voy a basar en esas reglas. Y así se genera una narración sobre la que el lector no tiene necesariamente incidencia, solamente puede experimentarla, leerla, vivirla de alguna manera. Y lo que dice es que en el juego se da otra cosa que es la narración performance. Y acá es lo importante para empezar a pensar en los juegos que jugamos recién antes de arrancar con esto. Dice que la narración se construye a partir de las decisiones que toma el jugador o la jugadora. Se nos permite esta posibilidad en mayor o menor medida, ¿no? En un videojuego, dice que es el caso paradigmático de la narración performance, porque el videojuego, sobre todo como han ido avanzando los videojuegos y que empezaron a aparecer juegos de, no sé, de mundo abierto, donde yo puedo hacer lo que quiero, por ejemplo, aparecen también elementos enunciativos de otros tipos, como por ejemplo la cuestión dice de la cámara. O sea, si el juego está en primera persona o en tercera persona, dice que es una decisión estética y eso es una manera de decir algo, es una manera de enunciar algo. Entonces lo que dice es que dentro de la performance del jugador, el jugador no puede, o por lo menos no puede del todo elegir qué enfoque de cámara va a tener en el juego. Entonces, eh, eso hace que el aparato enunciativo en un videojuego sea, de alguna manera, un aparato especial de enunciación. Por eso dice, es algo que hay que agarrarlo, analizarlo, porque de hecho teóricamente está todo, por suerte cada vez hay más, pero todavía sigue medio verde. De hecho hasta hace un par de años ni siquiera se consideraba arte a los videojuegos. La otra vez tuve una discusión con un profesor de letras que afirmaba que los juegos generaban adicción y que no aportaban absolutamente nada y qué sé yo. Era muy difícil en un tipo grande hacerle entender cómo cambió eso también, ¿no? Esa idea del juego que es solamente el, no sé, el ET de Atari o una cosa así. Eh, pero bueno, lo que dice es esto, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, eh, de vuelta volvamos a lo del counter. El counter está en primera persona, entonces como que de alguna manera sos vos el que está ahí. Entonces vos serías un terrorista o vos serías un contraterrorista según el equipo que te toque. Entonces lo que dice es que depende del tipo de juego, yo voy a tener tres niveles de experiencias narrativas. Em, Uno de los niveles de la experiencia narrativa es la vivencia narrativa del juego de compactación, mediante el que yo como sujeto experimento una historia, que acumulo puntos, que supero pruebas, que gano otros jugadores. Por ejemplo, en el caso del counter, pensamos en la compactación es esto, equipo A, equipo B, equipo A pone la bomba, gana el que más veces, si los terroristas ganan si la bomba explota, los contraterroristas ganan si la bomba es desarmada. Entonces, eso vendría a ser la compactación. Esa es la primer capa de vivencia narrativa que me estaría dando un juego como el Counter. Después viene la vivencia narrativa de juego de representación. Es decir, hay un mundo figurado. En este caso seríamos terroristas con policías o equipos SWAT o qué sé yo. Em, y uno tiene que comportarse en base al, no sé, al equipo que le tocó de alguna manera. Lo que dice, por ejemplo, pensando por ahí en juegos que no sean videojuegos, es que en un partido de fútbol, por ejemplo de Potrero, la vivencia narrativa de jugar al fútbol está basada en las propias reglas del fútbol
Y cuando de repente los chicos se ponen equipos con nombres de equipos de la vida real, ahí empieza también un juego de representación. Porque incluso, por ejemplo, dicen, ustedes son el Barça, nosotros somos el Real Madrid, se van a empezar a, cada uno va a decir yo soy, no sé, Messi. Entonces se van a empezar a poner papeles entre ellos. Entonces, por ejemplo, ya si sos Messi, tenés que jugar como delantero. Entonces ahí la representación se empieza a cruzar con la compactación y nos da otra capa de vivencia narrativa que sería la del juego de representación. Lo que quiere decir que una cosa no quita la otra, sobre todo en los videojuegos. Todo esto. Y después viene la vivencia narrativa del jugador como espectador. Es decir, una vez que vos terminaste el juego, por ejemplo, vos también tenés una experiencia creada a partir de que fuiste espectador de algo. Esto es un poco indeterminado, si se quiere, pero yo lo pienso, por ejemplo, no sé si vieron que hace no mucho, va, sí, un año o dos, capaz que más, salió una serie que se llamaba The Witcher, que está basada en un juego y el juego está basado en un libro. Ahora, acá está bastante claro cómo funcionan estas tres capas. Pensemos en el juego de The Witcher. Vos sos un tipo que es una especie de brujo, que te estás metido en un montón de quilombos con un montón de gente en la historia, pero al mismo tiempo trabajás de cazar bestias para salvar a los pueblos de bestias que lo están acechando. Entonces, em, en lo que es la compactación de ese juego, es un juego de rol. Es decir, vos subís de nivel, vas consiguiendo plata para comprarte las armas, vas consiguiendo armaduras, vas mejorando las armas, etcétera. Solo podés usar dos armas, un arma de plata y una de hierro. Una te va a servir para las bestias, otra te va a servir eh, para los humanos. Bueno, eso vendría a ser todo lo que tiene que ver con la compactación. Ahora, en la representación, que creo que es un ejemplo que puse en un momento, vos estás representando a Geralt de Rivia, que es, es este personaje, y ahí hay una decisión estética, por ejemplo, de poner el juego, hacer el juego en tercera persona y no en primera. ¿Por qué? Para los que no están familiarizados, en primera persona es el juego que vos ves todo como si vos fueras la cámara, ¿no? Tercera persona vos ves el chaboncito ahí, adelante. En este caso la decisión estética de ponerlo en tercera persona es porque te está diciendo vos sos espectador de esta historia también. A pesar de que vos estás eh, construyendo, estás tomando decisiones, estás construyendo la narración y la narración no se va a terminar hasta que vos no termines de jugar, vos también estás siendo un espectador. Entonces por eso tenemos tres capas de vivencias narrativas. El juego de compactación que es, soy muy bueno mecánicamente, matando bestias, mirá la armadura que tengo, mirá el nivel al que llegué, etcétera. El juego de representación que es lo que decía hoy, vos sos un cazador de bestias, entonces vos no vas a querer ir a acariciar una bestia en ese juego. Vos vas a tener que ir a enfrentarla porque es una bestia que es hostil y tu papel en ese mundo es ser Geralt de Rivia que mata bestias. Entonces, el mismo juego no te lo permite. Pero si vos quisieras ir a acariciar una bestia, estarías jugando mal. Piensen aquellos que conocen los juegos de rol tipo Dungeons and Dragons, que son juegos que se juegan en la mesa y que cada uno tiene un personaje que sube de nivel y eso. En esos juegos también hay un sistema de moral y de ética. Entonces tu personaje puede ser bueno o puede ser malo. Ahora, la moral y la ética son cosas que categorías que existen fuera del juego. Entonces, para saber si lo que yo estoy haciendo algo está bien o está mal, yo tengo que hacer referencia a mi propia experiencia, a lo que yo creo que está bien o está mal, porque en el mundo hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, si mi personaje es malo y actúa haciendo cosas buenas, entonces estoy jugando mal. Al revés, si el personaje es bueno, es un personaje que no hace nada ilegal, por ejemplo, y de repente de manera aleatoria, a vos se te ocurre hacer algo, algo ilegal, estarías jugando mal, entonces eso lo que hace el mismo juego te dice, che, pará, vos no sos tan bueno. Eh, Me parece que o te pasás para el otro lado o no sé, pero algo estás haciendo mal. Entonces, em, volviendo al ejemplo de The Witcher, em, en el caso de la tercera vivencia narrativa, que sería la de espectador, la misma enunciación del juego nos dice, acá está parado Geralt y ese es Geralt, vos estás manejándolo, pero no sos vos, vos sos espectador de la historia, aparte de que estás jugando.
Y lo que uno se podría preguntar es, bueno, ¿puedo hacer una película con este juego o con este libro? Sí. Bueno, entonces hay una evidencia narrativa como espectador. Porque hay otros juegos en donde la historia es totalmente indeterminada y vos no podrías hacer una película. Por ejemplo, pienso en el Skyrim, que es un juego con una temática así medio medieval, que vos sos un prisionero, que te llevan a una isla y en esa isla vos no tenés ni la menor idea de qué existe, por qué estás ahí, ni qué crimen cometiste, ni nada. La cuestión es que sos un prisionero y que tu condena fue que te llevaron, te exiliaron ahí. Entonces, vos le podés poner tu propio nombre al personaje y al mismo tiempo es un juego en primera persona. Entonces el juego te está diciendo, bueno, acá este sos vos. Vos construís tu propia historia. Entonces, en ese caso no serías necesariamente un espectador de esa historia. Bien, narración performance, entonces bueno, esta es la diferencia entre el relato, la narración enunciación y el juego que es la narración performance. Esto yo sé que es un montón, pero en realidad básicamente es, en el relato yo no tengo poder de performance, es solo un enunciado de un autor hacia un grupo de lectores, mientras que en el juego sí. Entonces acá viene lo último, que sería, hay ciertos relatos que basándose en el principio de enunciación otorgan cierto componente de performance al lector o jugador. En este caso podríamos hablar del de Penélope Espera Sola que acabamos de leer, de ver, de jugar, o el de Storyteller. Sobre todo el de Penélope Espera Sola, que es un poema que nos da cierto grado de interacción y eso va a cambiar el devenir del poema. Dice, este nivel de performance otorga significado a la experiencia, es en el espacio de intersección entre el juego y el relato, entre la enunciación del autor y la performance del jugador, donde se plantea la cuestión de la narración interactiva. Y acá es a donde quería llegar. La narración interactiva lo que nos da son herramientas de, de los juegos para poder construir, darnos la sensación de que somos partícipes de alguna manera también de la construcción de esta narrativa. Bien. Pensemos por ejemplo en Penélope Espera Sola y ya con esto ya los dejo porque son como las 8:30. Eh, Hay una cuestión de compactación en Penélope Espera Sola que sería, bueno, hay un poema, ese poema yo lo puedo explorar haciendo clic en diferentes palabras. Esa es mi única posibilidad de performance en ese poema. Entonces, la historia va a ir, obviamente no cambia mucho según hagas clic, pero va a depender de tu experiencia, de tu performance en ese relato, ¿no? Ahora, si yo les preguntara en términos de representación en el texto de Penélope Espera Sola, ¿se les ocurre en qué lugar se lo pone en términos de la relación que tendría este texto con el mundo real? En el caso del texto de Penélope Espera Sola. Piensen, por ejemplo, en el... Fede, ¿ibas a decir algo? Sí, 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 es cierto eso. Eh, Sobre todo porque esta cuestión, por ejemplo, de los años, ¿no? Que uno puede hacerle clic, que espera un año, 2 años, 3 años, hasta llegar a 10 y ahí es donde se termina. O puede hacer clic en donde, bueno, por qué o a quién está esperando o de quién puede ser ella. Pero algo que se me ocurrió es pensar en la representación, en la idea de que ya de entrada se nos pone desde la perspectiva de Penélope.
y eso es un montón. Entonces nos genera una experiencia, una vivencia en esos términos a partir de... Claro, bueno, ¿y qué pasa con Penélope que estaba esperando ahí durante 10 años? No sé si yo leí lo decía hace un montón, no me acuerdo realmente de qué iba en su totalidad, pero se nos permite desde la representación vivir la experiencia de ser Penélope en esa historia y esperar a Ulises 10 años. Fíjense que ya de entrada arranca diciendo, te dejo sola a vos, como de alguna manera dejando en evidencia de algo que quizás mucha gente nunca se preguntó, tipo, che, ¿qué onda? ¿Se fue 10 años a la guerra este tipo? Volvió cuando se le cantó, no sé, pero bueno, más allá de eso, también hay algo que tiene que ver con la compactación y con los recursos poéticos, porque por ejemplo, lo que les decía al principio, se está usando de alguna manera la posibilidad de hacer clic en las letras, eh, a ver si lo puedo poner un cachito, y ya con esto ya terminamos. Ahí voy. Bien. Esto de... a mí me acuerdo que les iba a decir, me distrajo la música, muy mal. Ah, para esto. La repetición de los números, por ejemplo, sigo con eso. Eh, esta repetición, de alguna manera, busca generar cierta vivencia que es, tiene que ver con la repetición que está, no sé si los que están familiarizados con el mito, con el relato, en realidad es un poema épico, ella tejía constantemente y destejía a la mañana y a la noche, ¿no? Entonces acá la autora lo que usa es un recurso de compactación, básicamente para generar la sensación de repetición, que como les decía, si esto fuera en un poema común y corriente, en un papel, la decisión estética sería otra. Por ejemplo, podría o bien repetir el verso, o bien repetir la estrofa muchas veces, ¿no? Esto les quería mostrar con Penélope Espera Sola, eh, cómo se empiezan a entrecruzar estas cuestiones y cómo se empieza a complejizar por ahí la cuestión del análisis y la cuestión de este abordaje hacia las nuevas formas de contar historias, que es un poco sobre lo que es este taller, ¿no? Bueno, con eso llego al final de esto. La clase que viene, el encuentro que viene, les voy a pasar unos otros jueguitos para que vean, y les voy a enseñar un poco a usar una de estas plataformas que sirven para generar este tipo de contenidos. No son difíciles, así que bueno, nada, salvo que tengan alguna pregunta o algo, ya podemos ir cerrando. Antes que nada, gracias a todos los que vinieron, a todas. Espero que, bueno, que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Sí, a las 10. ¿Qué? A las 19, sí, jueves a las 19 siempre. Bueno chicos, gracias por todo. Adiós, nos vemos. Ah, gracias. Nos vemos, buenísimo.